Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, vamos a ver hoy, siguiendo con la introducción que hicimos la semana pasada, el modo de higiene. Dentro de la higiene, no sé si recuerdan que hablé un poquito en esa introducción, ¿no? Higiene significa el ambiente laboral. ¿Cómo está ese ambiente laboral en general? Y en cada una de estas especialidades que se ven dentro de la parte de higiene, va a ser un módulo. Entonces, ¿qué dijimos que era la salud de la persona en modo de trabajo, en modo que está la persona en un ambiente laboral? Es psíquico-físico. No sé si recuerdan esa pequeña introducción que hicimos, en la cual significa algo muy simple. ¿Cómo se encuentra la persona, ¿sí?, en todo su entorno, ¿sí?, de trabajo? ¿Cómo es ese ambiente? ¿Es amigable? ¿No es amigable?
La persona puede mantenerse concentrada durante todo el tiempo laboral, porque recuerden que el hecho de que la persona se distraiga, el hecho de que la persona pierda concentración, hace una problemática, primero, que no va a ser eficiente su trabajo, y segundo, que está propenso a un accidente. Si la iluminación, en el caso que ahora vamos a tener, es deficiente, es un lugar, es un ambiente que es propenso a que haya un accidente. Si no han trabajado en alguna fábrica, no han trabajado en algún tipo de empresa, distintas características, si vamos a un shopping, por ejemplo, vemos que todos los locales, toda la zona de circulación están muy bien iluminadas. Si una estación de servicio, lo mismo, están muy bien iluminadas. Y eso tiene varias características, no es solamente mostrar, sino que tiene una consecuencia psíquica. El hecho de que una estación de servicio esté muy bien iluminada, uno se siente seguro en ese lugar. Siente una sensación de que el ambiente no te va a pasar nada, por decirlo de una forma, es inconsciente, no es que uno lo piense, pero eso es lo que ocurre con la mente de las personas. Y el hecho que la higiene en general sea tan importante, este aspecto que sea tan importante, hace la productividad de la persona y hace a la seguridad de las personas. Entonces, va acompañado esa parte de seguridad con la parte de el bienestar psíquico de la persona. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Primero por la persona en sí, ¿no? Son nuestros compañeros de trabajo, estamos 8 horas trabajando con ellos. Hoy, bueno, con la pandemia se ha transgiversado un poco esto, pero de todas formas, no, algún día volveremos a la normalidad, como son en muchas oficinas hoy que están vacías, algún día volveremos de nuevo y la gente ya está extrañando, ¿no? Ir a trabajar, eso de estar tan aislado también genera ciertos problemas, el hecho de estar trabajando y de repente compartir, tomar un café, distraerse un poco y después salir. Pero la parte psíquica hace la productividad de la persona. Y en este tema estamos con el ambiente de iluminación. ¿Cómo es el ambiente en el cual nosotros estamos trabajando? ¿Cómo es el ambiente de homogéneo? Homogéneo. Algo que también ustedes tienen que cuidar en su casa cuando están estudiando. Ya vamos a definir un poquito esto. Porque necesitamos que ese ambiente que ustedes tienen, están estudiando, también sea, ¿no?, altamente productivo. Si bien quizá la penumbra a nosotros nos gusta, a todos nos gusta la penumbra, yo he estudiado también así, en esas condiciones, ¿no? Pero no es lo bueno, no es lo mejor, y llevándolo al tema trabajo, repito siempre lo mismo, son 8 horas que estamos trabajando concentrados, y en este caso, el órgano afectado directamente es el ojo. Que ustedes son jóvenes, no lo van a percibir quizás en el momento, pero a la larga el cuerpo te lo va a cobrar. Como en tantas cosas, ¿no? Que el cuerpo aguanta hasta que un día dice, bueno, basta. Y el ojo no es la excepción en esto. Entonces vamos a ver una serie de características muy simples de lo que es la iluminación, pero en realidad es simple. Y hoy, con los soft que tenemos de las distintas empresas fabricantes de lámparas, te simulan todo, te hacen 3D, te hacen el mapa de variación de la iluminación en todo un local determinado. Por ejemplo, el tema de la industria donde se realiza manufactura, lo que es costura, el plano de iluminación debe ser muy, muy grande, muy, muy bueno, de muy buena calidad.
En lo que es manufactura o lo que es instalaciones, en lo que es el armado, en lo que es el armado, por ejemplo, de plaquetas, en lo que es el armado de las computadoras o teléfonos o lo que sea electrónico, la concentración de lumens ahí tiene que ser muy, muy buena. Bueno, si han podido bajar la aplicación que les dije, el luxómetro, ahí vamos a poder ver un poquito las características y ustedes jugar, ¿no?, con el teléfono en ese sentido y ver lo que uno está diciendo, ¿no? Cómo varía, ¿no?, esa iluminación cuando vamos moviendo el teléfono de un lado a otro y vemos cómo varía esa. Y lo que varía en el plano de trabajo varía también en el ojo, cómo dilata la pupila, y la pupila va haciendo esto, ¿sí?, constantemente, y bueno, por supuesto, viene la excitación de ojo, el dolor de cabeza, etcétera, etcétera, y después vendrá, ¿no?, la pérdida visual y empezar a usar lentes debido a ese cansancio constante visual. El dolor de cabeza, algunos de ustedes lo habrán padecido, no es bueno, no es bueno, y sobre todo cuando ya se hace crónico debido a esta problemática de la iluminación, ¿no? Por eso los colores cálidos, los colores fríos, ¿no?, todos se miden en grados Kelvin. O sea, el color de iluminación, si ustedes se ven, fijan en la cajita de las lámparas, es bueno leerlo porque ahí trae mucha información. Y dentro de eso dice justo obviamente los grados Kelvin. En función de los grados Kelvin es el tipo de iluminación que uno tiene. O sea, ahí 3600 corresponde a un espectro de luz determinado. Y se mide justamente en eso. Entonces, el plano de trabajo es otra cosa. Será muy lindo, pero el plano de trabajo es otra cosa. Lo que tengo que ver es otro tema. ¿Alguna pregunta para iniciar? ¿Pudieron bajar la aplicación, alguno de ustedes? Sí, profe. Bien. Yo bajé, profe, la que había pasado la clase pasada. Siempre, cuando vayan a hacer mediciones de este tipo, eh, cualquiera sea de lo que es ambiente laboral, tienen que pedir que sean instrumentos calibrados, ¿no? Calibrados. Porque ante un juicio no va a valer el tema de cualquier tipo de instrumento. Si no está calibrado, no va a valer ese análisis. Entonces, esto que tenemos nosotros acá sirve nada más que para tener una idea de cómo está el ambiente, y en tal caso de necesitar un mejor análisis, como lo vamos a ver más adelante, un ejemplo, y ahí se van a dar cuenta cómo influye, porque todo, como le dije anteriormente, todo está tabulado, todo está reglamentado en la ley, todo uno puede ir y buscar y ver lo que uno necesita para el ambiente de trabajo, si es una carpintería, si es un textil, si es una metalúrgica, todo eso está tabulado. Así que vamos a empezar. Entonces, los seres, como dice acá, ¿no?, los seres humanos poseen una capacidad extraordinaria para adaptarse a su ambiente y a su entorno inmediato. ¿Qué es lo que hace, no es cierto, el ojo constantemente? Lo que decía, que era adaptarse a la cantidad de luz que hay en el ambiente. Entonces, ¿qué significa esto? Significa muy simple. Si yo tengo el plano de trabajo acá en el teclado, como tengo yo acá, bien. ¿Qué iluminación tengo yo ahí en ese ambiente?
¿Quién tiene la aplicación para decirme abierta? Para decirme qué iluminación tiene en este momento. ¿Alguien que lo tenga abierta? ¿18, profe? 20 lux puede ser, profe. 20 luz. 330, profe, tengo. Ay, me gustó más. ¿Quién dijo 330? Yo, profe, igual porque tengo una lamparita, o sea, puse una lámpara acá justo en el medio que Bien. apunte la compu. Otros dijeron 18, ¿puede ser? Sí, profe. Bien. Entonces, vos, no me acuerdo el nombre que hizo 330, no lo tengo acá abierto todos, así que no lo puedo ver. ¿Quién dijo 330? Yo, profe. Facundo. Bien. Vos tenés 330, ¿sí? Entonces, tu ojo está habituado a los 330, ¿sí? Y vos dijiste que tenés una lamparita justamente iluminando, y si vos corres esa lámpara, corres el luxómetro, lo corres a la derecha, ¿cuánto te va a dar del teclado? Y bajo a 250. Bien. Arriba adelante de la computadora. No, ya casi como arriba del compu es como que está agarrando la lamparita, así que sube un poco. Sube un poco. Casi 400 y pico. 400. Bien. ¿Qué está ocurriendo ahí? Si tenemos demasiada iluminación, el ojo está totalmente dilatado, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos y corremos ese luxómetro que tenemos, lo pones a la espalda tuya, ¿cuánto te va a dar? 140 me dice. 140. Bien. Eso es lo que se habla de uniformidad, ¿bien?, en la iluminación. O sea, si Facundo levanta la vista, queda encandilado, ¿sí? Porque tiene demasiada luz, demasiada luz. Si baja la vista, tiene un teclado y está bien iluminado, 350, 300 es la iluminación adecuada que debe tener una persona que está trabajando. Pero si se da vuelta, se dan cuenta con 180. Entonces, el ojo constantemente está haciendo este trabajo. Recuerden, siempre estamos hablando de ambiente laboral, ¿no? 8 horas de trabajo en lo que sea, estudiando, lo que sea, ¿no? Entonces, el ambiente general no tiene una uniformidad de luz. Y eso es lo que genera el cansancio de la vista a través del tiempo. Y después viene las migrañas y después viene empieza a afectar a la vista directamente. Y eso es lo que hay que cuidar. Eso es lo que tenemos que cuidar en ese ambiente laboral, ¿sí? Si tenemos 18, no tenemos nada. Nada, absolutamente nada, ¿sí? Es peligrosísimo estar trabajando con ese tipo de iluminación. Entonces, el ser humano posee una capacidad extraordinaria para adaptarse a su ambiente y a su entorno inmediato, pero no es, ¿sí?, que siempre va a ser así. Tarde o temprano te va a cobrar esa adaptación, ¿no? Bueno, la mayor parte de la información que obtenemos a través de nuestros sentidos la obtenemos a la vista, es el 80%, ¿no? Prácticamente nosotros estamos recibiendo imágenes constantemente. Y desde el punto de vista de la seguridad del trabajo, la capacidad y el confort visuales son extremadamente importantes, ya que muchos accidentes se deben, entre otras razones, a deficiencia de iluminación o a errores cometidos por el trabajador, a quien les resulta difícil identificar objetos, a los riesgos asociados con las máquinas, los transportes, los recipientes peligrosos, etc. Ejemplo, acá en Carosio Maidorati, una empresa de supercongelados, ¿bien?, que tiene cámaras frigoríficas. Esas cámaras frigoríficas entran con el montacarga dentro de la cámara.
cuando salen, están esas cortinas de nylon, ¿no?, puestas para evitar ese intercambio de frío-calor de la cámara. Entonces sale, y claro, la cámara está iluminada deficientemente. ¿Por qué? Y porque siempre los depósitos están mal iluminados. ¿Por qué? No sé, es una característica, porque si no se gasta mucha luz. Pero es una característica de los depósitos, estén siempre con una deficiencia de iluminación. Ahora, sale y se encuentra con una iluminación excesiva, o sea, queda deslumbrado cuando sale la cámara, cruza esa cortina. ¿Qué pasó? No vio a su compañero y lo atropelló. No pasó nada, en realidad fue un accidente leve, pero ocurrió y podría haber sido más grave. Pero fue culpa nada más y exclusivamente de la iluminación, no de otra cosa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de seguridad de trabajo, la capacidad y el confort son extremadamente importantes, extraordinariamente importantes. No es algo que sea, iluminación. No, es un tema muy importante y legalmente tiene una importancia. Por eso está todo tabulado también, para que nosotros cumplamos justamente. Nosotros, ustedes que van a hacer gestión, que son ingenieros industriales, tienen que hacer esa gestión de ver cómo está el ambiente laboral, tanto en la seguridad como en la higiene. Es parte de la gestión de ustedes. Y responsabilidad, por supuesto, que puede ser nada grave o puede ser muy grave. ¿Sí? Porque si ese accidente ocurre y atropelló y muere, como vimos en alguna filmación, es importante, va a tener otras consecuencias que no son tan fáciles de ver. Entonces, ¿está claro lo que dije hasta ahora? ¿Entendieron, digamos? Sí, profe, queda claro. ¿Está claro? Los que tienen la aplicación, váyanlo viendo, váyanse midiendo ustedes, ¿sí? Así, si hay alguien que quiera aportar algo, haría buenísimo. ¿Y cómo será que, digamos, la iluminación es tan importante que, digamos, un campo de operación, el campo operatorio de un médico, ¿qué iluminación tiene que tener? Y está dentro de los 10.000 lumens. ¿Pero qué pasa? Dice, es excesiva. No, pero ¿qué pasa? Está concentrado, ¿sí? Porque el campo operacional es un círculo muy chiquito, donde es solamente el campo operacional. No está iluminado todo a 10.000 lumens, sino que es solamente el campo operatorio. Y está aplicado ahí y solamente ahí. El resto está muy bien iluminado, muy bien iluminado, ¿no? Estamos en 500 lumens, 600 lumens, el entorno 700 puede ser también, pero el campo en 10.000. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tenga justamente una visibilidad, sobre todo en operaciones complicadas, neurocirujanos, donde tiene que trabajar muy, muy finamente, entonces tiene que tener ese campo. O sea, las excepciones están en exceso, pero no en deficiencia. Las excepciones están en exceso, pero no en deficiencia. Entonces, lo que ya sabemos de física, la luz es una forma particular y con teta de energía que se desplaza y se propaga a través de un conductor, como la energía eléctrico-mecánica, sino por medio de una radiación, es decir, de perturbaciones periódicas del estado electromagnético del espacio, el espectro total. Ahí lo tenemos a todo el espectro. Lo que pasa es que nosotros, el espectro, tenemos solamente una parte que es la visible, que está entre 550 y 500 nanemómetros, que es la parte que nosotros podemos ver solamente. Después tenemos los infrarrojos y los ultravioletas que ya hemos visto nosotros en física con todas las longitudes de onda que hemos tenido. Y acá tenemos la visión, específicamente lo que es la parte del ojo, simplemente, ¿no? Donde, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos la pupila,
que la que se va a estar dilatando y contrayendo constantemente, y eso va a afectar directamente al nervio óptico, que va a ser el que va a disminuir la percepción y el músculo. Por eso los bebés, los chiquitos, pueden leer tan cerca y pueden leer tan lejos porque el músculo tiene adaptación constante, entonces pueden leer cerca y pueden ver de lejos. Y nosotros, a medida que vamos endureciendo ese músculo, ¿sí? Vamos perdiendo eso y cada vez vamos viendo de más lejos hasta que llega un punto en el cual ya es imposible, tengo que traerlo ¿con qué? Con un lente. Yo tuve la suerte que a los 55 años recién empecé a usar lentes. Me cuidé mucho de la vista y logré esto, mientras que en otros casos, compañeros míos a los 45, 40, 45 ya empezaron a usar lentes. Entonces esas son todas las partes del ojo en la cual entra en acción en este aspecto que es puramente la iluminación. Y acá tenemos lo que te decía recién, el espectro, ¿no es cierto? Los 500, 550, y acá se puede ir desplazando hacia un lado o hacia el otro en función del tipo de visión que podamos tener, que es la característica que tengamos cada uno de nosotros. Entonces está la agudeza visual, que eso es propio de cada persona, cuánto es capaz de percibir. Se dice que una persona puede distinguir, hablando ingenieramente, hasta 2 décimas de milímetro puede llegar a identificar visualmente. Menos de eso, no, y ya más de eso, por supuesto que sí, pero hasta la agudeza, hasta 2 décimas uno puede identificar que hay una diferencia de espesor, por ejemplo, en la chapa, ¿sí? Lo puede uno percibir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de esto que estamos hablando laboralmente? Campo visual, ¿sí? Es la parte del entorno que se percibe con los ojos, cuando esto y la cabeza permanecen fijos. Ese es el campo visual. A efecto de mejor percepción del objeto, el campo visual lo podemos dividir en 3 partes. El campo visual neta de visión precisa, campo medio de apreciación, fuerte contraste y movimiento, y campos periféricos si distinguen los objetos y se mueven. Entonces, si nosotros estamos en un puesto de trabajo en el cual una persona, un operario, está haciendo un trabajo determinado manualmente, sentado en una mesa, como son las personas, por ejemplo, que arman los teléfonos celulares, para decir algo, ¿no? Fábrica de cables, y cables del manojo de cables. ¿Vieron esos manojos de cable que se usan en los autos? Bueno, hay partes que se arman a mano, otras son automáticas, pero, por ejemplo, para el camión Iveco, que son producciones bajas, porque se hacen 12 camiones por día aproximadamente, no mucho más que eso, que se fabrican acá en la planta de Iveco, hacer una automatización del armado del manojo de cable es muy cara para la cantidad que se hace en 12, es muy poco. Normalmente esas fábricas, y para colmo, de distintos modelos, así que será 6 del tracker y 6 del cargo, para decir algún modelo. Entonces no vale la pena. Entonces mucho de trabajo manual del armado del manojo de cables que va a ir en tablero, bueno, toda la disposición que tenga. Entonces ese es su campo de trabajo del armado del cable. Entonces, ¿qué le tenemos que dar a esa persona que está haciendo ese trabajo manual? Justamente un puesto de trabajo donde va a tener el cable y después va a tener los distintos componentes. ¿Dónde los tiene que buscar? ¿Dónde hay que ubicar esos componentes en función de su campo visual? Y después el periférico. Se distinguen los objetos si se mueven. Ya lo tenemos acá, ¿no? Un ángulo bastante abierto, pero ahí ya no podemos ponerle objetos, porque tiene que mover, o los ojos tienen que mover la cabeza constantemente, y eso produce un cansancio en lo que es la parte lumbar, en la parte de acá de la nuca, ¿no? Y ahí también la iluminación que va a tener uniforme dentro también de su campo visual.
¿Cuáles son las unidades que vamos a manejar en esto? Son muy simples. Vamos a ver así en esta tabla. Dice, si partimos de la base de que para poder hablar de iluminación es preciso contar con la existencia de una fuente productora de luz y de un objeto a iluminar. Una productora de luz y un objeto a iluminar. Las magnitudes que se deberán conocer serán las siguientes. El flujo luminoso, la intensidad luminosa, la iluminación o nivel de iluminación y la luminancia. Esas son las 4 que se manejan dentro de esta especialidad que es la iluminación, porque hay gente que se dedica a esto específicamente. Y que parte también, no solamente de la lámpara que vamos a tener, para decirlo así como la fuente de iluminación, sino del aparato completo que va a hacer que ese flujo luminoso se achique o sea grande en función de ese tipo de aparato que usted lo tiene en sus hogares también. Entonces, el flujo luminoso, con este símbolo, y se denomina el lumen, que es el flujo luminoso de una fuente de radiación monocromática con una frecuencia 540 a 1042 Hz y un flujo de energía radiante de 1/683 vatios. Eso es lo que normalmente se hace con esto, ¿sí? De medir todo esto. Después está el rendimiento luminoso, que esa se usa menos en esto, ¿no? Que el flujo luminoso está dado emitido por unidad de potencia de 1 vatio. Después tenemos la intensidad luminosa, que ahí sí eso ya nos interesa más, es lo que más se usa, que es la candela, que justamente la intensidad luminosa de una fuente natural que irradia un flujo luminoso de un lumen en un ángulo sólido unitario. Ese es simplemente pero es lo que nosotros estamos midiendo, es lo que normalmente vamos a medir, que es la intensidad luminosa que tenemos de un aparato determinado, que no va a estar dado solamente por la lámpara que tenemos, sino por el artefacto que está comprendido dentro de esa lámpara. La iluminancia, que es el lux, que es el flujo luminoso de un lumen, que recibe una superficie de 1 metro cuadrado. Y después tenemos la luminancia, que es candela por metro cuadrado, que es la intensidad luminosa de una candela por una unidad de superficie, que es directamente, ¿sí?, el cono que genera y por el metro cuadrado. La candela viene de la luz de vela, de ahí viene la candela, ¿no? Esa es la unidad madre, de ahí parte todo lo otro. Y en la candela por metro cuadrado es justamente lo que iluminaba esa vela en 1 metro cuadrado, tomándolo en un círculo. Entonces, ¿qué vamos a manejar nosotros? Normalmente manejamos el lux, pero ¿sí?, en las lámparas, en la caja de la lámpara trae toda esta información que a la hora de hacer un cálculo, de tener una responsabilidad, de tener que contratar a alguien para que haga las mediciones, uno tenga más referencias sobre lo que se está hablando en este tema. Entonces, el flujo luminoso y la intensidad luminosa son magnitudes características de la fuente, ¿sí? El primero indica la potencia, lo que veníamos diciendo recién, ¿no? El primero indica la potencia luminosa propia de la fuente y la segunda indica la forma en que se distribuye en el espacio la luz emitida por la fuente, ¿sí? O sea, esas son las dos, tanto la iluminancia como la luminancia. Un poquito juego de palabras, pero de esa forma se distingue. Bien. Entonces, la iluminancia, como decíamos recién, es la unidad de lux por metro cuadrado y se simboliza con la letra E. Entonces, la cantidad de luz sobre una tarea específica o plano de trabajo determina la visibilidad, la tarea pues afectada, la agudeza visual
la sensibilidad de contraste o capacidad de discriminar diferencias de luminancia y color, y la eficiencia de acomodación o eficiencia de enfoque sobre las tareas de distancia. Entonces, para ciertos trabajos, por ejemplo, en las cabinas de pintura de las fábricas, el tema de tener esto bien regulado hace a que nosotros veamos un color determinado y cuando tengamos que contrastar con otro color, podamos verlo. No sé si habrá estado, aunque sea un taller de chapa y pintura, para llevarlo un aspecto mucho más burdo de trabajo, necesitan tener un contraste de luz que sea siempre constante. Lo mejor es el sol, pero lamentablemente no siempre está el sol, está nublado, está con una nubosidad baja, pero no es lo mismo, entonces se encuentran con esa deficiencia. Siempre salen a contrastarlo a la calle para verlo, ¿no? Para decirlo, pero en una fábrica no podemos hacer eso. Bueno, está saliendo al sol para contrastar los colores. Entonces, la necesidad de siempre tener una iluminancia constante es muy importante para ciertos trabajos donde el color es muy, muy importante. Ver diferencia de colores en una superficie o que de un producto salga con un color y después salga con otro, no es bueno y realmente hace a la calidad. Dentro de la calidad, si nosotros somos proveedores de otra empresa y te van a rechazar el producto, y bueno, vienen todos los problemas que asocian a esto, ¿no? Entonces, y la luminancia es la característica propia del aspecto luminoso de una fuente de luz o de una superficie iluminada en una dirección dada. Y los grados de reflexión y la iluminación de una superficie no solo depende de la cantidad de lux que indica sobre ella, sino también el grado de reflexión de esta superficie. Entonces, nosotros podemos tener una muy buena iluminación, pero ¿cuánta reflectancia tenemos? O sea, lo que tenemos que hacer es a esto que estamos midiendo así, también medir así, porque podemos tener un plano de demasiada reflexión. Entonces, no estamos agotando nosotros la vista por lo que emite, sino por lo que recibe. Ejemplo, el papel blanco, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar, si estamos en 330, bajar a 280 para que la reflexión también no nos afecte, ¿no? Mal, en exceso, porque si no vamos a quedar incandidados. Cuando levantemos la vista, vamos a tener un plano que se puede transformar en negro debido a que el enfoque de la vista no es tan rápida. ¿Me están siguiendo el tema? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todo bien? Bien. ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo? Bien. Entonces acá tenemos el ejemplo de lo que es el artefacto, o sea, la importancia que tiene el artefacto, en la cual también los soft que están dedicados a esto cambian la lámpara, cambian el artefacto y van generando ese mapa en 3D de todo el plano. Planos que son de 1000 metros cuadrados, ¿no? Planos que son de 500, 600 metros cuadrados, no estoy hablando del puesto de trabajo o del escritorio, estamos hablando de planos de trabajo. No sé si entienden cuál es el concepto que le estoy dando. Entonces, ¿cuál es el artefacto que yo necesito para ese plano de trabajo, ya sea escritorio, ¿sí? Puesto de trabajo en general, o plano de trabajo de 1000 metros cuadrados? Hay que iluminar a 1000 metros cuadrados, ¿no? Y hay muchas fábricas, y mucho más grandes que eso, por supuesto, en la cual el plano de iluminación es, si uno hace las mediciones, es casi con variaciones, ¿no? Hay variaciones. Ejemplo, para que lo entiendan. Vamos en la calle, ¿sí? Iluminación, la luz blanca que le dicen en la calle. ¿Y qué vemos? Vemos realmente que hay lugares que están bien iluminados y otros que están mal iluminados. ¿Cuál es que está iluminado? Sí, pero está mal iluminado.
porque el cono que emite, ¿no es cierto?, el artefacto, no coincide con el cono del siguiente artefacto. Entonces tenemos iluminación, negro, iluminación, negro, iluminación, negro. Eso está iluminado, pero está mal iluminado. El hecho que haya plantas, por ejemplo, ¿sí?, que impidan que el cono se genere perfectamente como debería ser. Entonces, no sé si han entendido lo que les quería decir. Cuando tenemos mucha superficie, generar lugares negros, aunque estén iluminados, pero mal iluminados, es también, o generación de sombras, es también otro problema. Para la vista en general, el cansancio de la vista, pero también para la generación de accidentes. Entonces, los factores esenciales en las condiciones que afectan la visión son la distribución de la luz y el contraste de la iluminancia. Entonces, yo puedo tener acá, ¿no es cierto?, la visión con un efecto, como decía uno de sus compañeros, ¿no?, que tenía la lámpara justo allá arriba, entonces, o un artefacto que dé una amplitud mayor. ¿Cuál es mejor? No sé cuál es mejor, porque no sé qué trabajo está haciendo la persona acá en este momento. Lo que le decía, por ejemplo, del campo operatorio, de un médico que está operando. Entonces, yo necesito este plano, esta iluminación, bien puntual. Ahora, si estamos hablando de una oficina, necesito esto. Ahora, ¿cuál es el plano de trabajo para hacer la medición de esto? La altura. ¿Qué altura tiene que estar el artefacto o la fuente luminosa? La altura siempre se mide desde la lámpara, para decir una forma, el artefacto, ¿sí?, hasta el plano de trabajo, no hasta el suelo, sino hasta el plano de trabajo. Esa es la altura, ¿no? Normalmente, en nuestros casos decimos, bueno, ponelo a 2,20 m, 2,50 m desde el piso, lógico, porque estamos en un ambiente que de circulación, ¿sí? Por ejemplo, si fuera un depósito. Entonces nosotros circulamos. ¿Qué circula ahí? Peatones. ¿Qué circula? Montacargas. Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Donde digamos, las estanterías van a estar más pegadas una de otra y vamos a tener que iluminarlo de una manera. Ahora, si circula montacarga, tenemos el espacio de circulación de montacarga y el espacio de circulación del peatón, también identificado una con otra. Pero para plano de trabajo siempre medimos desde el artefacto hasta el lugar donde está el plano de trabajo, o sea, el puesto de trabajo. En este caso, supongamos el escritorio. Hasta la mesa del escritorio, no hasta el piso. Y después otra cosa que lo podemos ver en los bares, para decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo está el ángulo que debe estar, ¿no es cierto?, la lámpara? Hay bares que te lo ponen acá, la lámpara, ¿no? Y en otro lugar está bien alto. Entonces, ¿cuál es la mejor posición? Bueno, lo máximo que nosotros tenemos, lo mínimo que tenemos que tener de altura con respecto a nuestra visión es justamente estos 45 grados. ¿Sí? Todo lo que esté acá por debajo está mal, ¿sí? Si está más arriba, bien, no hay problema, pero tenemos que aumentar la potencia de la lámpara. Pero ahí vale, miren que se lo ponen acá a la lámpara directamente a la altura de los ojos prácticamente. Bien, y acá tenemos lo que veíamos recién, el campo visual. Y ahí están las 5 zonas que uno tiene que tener en cuenta en el caso de un puesto de trabajo determinado. En la cual el puesto 1 es justamente el puesto de mayor concentración y mayor visibilidad, ¿sí?, de mayor sensibilidad para su trabajo. Después tenemos el 2, que está un poquito más adelante. El 3, que ya es casi periférico. Y el 4 y 5, 4 que es periférico total, y 5 que ya la persona tiene que levantar la cabeza para llegar a ese punto, ¿no? Entonces,
analizar el puesto de trabajo y la iluminación en general de ese puesto de trabajo, es importante determinar qué va a hacer en estas dos zonas y qué es lo que no voy a hacer en esta zona. Porque en esta zona, lamentablemente, la persona tiene que girar la cabeza o girarse todo y eso es tiempo, eso es pérdida de tiempo. Entonces hay que organizar el puesto de trabajo en función de que haga lo menor posible. En el armado de las cajas de Volkswagen, aquí en la MQ200, la caja viene, ¿no? Y un sensor detecta qué tipo de caja es, si es la caja del Golf, si es la caja del Passat o del Golf, el Golf y el Passat. Bueno, en esa caja, distintas cajas tienen distintos sensores de marcha atrás y hay una persona ahí que directamente tiene dentro de una caja, detecta el sensor, ese sensor enciende una luz en la caja esa que tiene al frente, porque ya dijo que esa caja es del Passat. Entonces agarra el sensor del Passat, viene, se lo pone. Entonces, la persona no piensa absolutamente nada, no se está fijando si es más grande, si es más chica, no, Passat o es Golf, bueno, no, directamente un sensor detecta, prende la luz y la tiene acá al frente, acá la tiene, ¿sí? Su puesto de trabajo. No tiene que hacer y enroscarlo, apretarlo y se terminó su trabajo. Pero tiene su espacio totalmente limitado para eso y nada más. Bien. Entonces, un factor adicional es el intervalo de tiempo durante el que se produce la visión. El tiempo de exposición será mayor o menor en función si el objeto y el observador están estáticos o de si uno de ellos o ambos se están moviendo. Entonces, por ejemplo, eso que le decía de la caja, ¿no? Que viene avanzando y tiene que estar fijándose si es de Passat o es de Golf, que más o menos tiene la misma forma, el mismo tamaño, pero no es la misma, y el sensor de marcha atrás no es el mismo. La capacidad del ojo para adaptarse automáticamente a la diferente iluminación de los objetos también puede influir considerablemente en la visibilidad. Entonces, los factores que determinan el confort visual, siempre hablamos de eso, ¿no? Las personas tienen que sentirse bien en el ambiente de trabajo, tienen que sentirse confortables, tienen que sentirse seguros en su ambiente de trabajo. Entonces, uno de los campos, ¿sí?, es justamente el confort visual. Los requisitos que un sistema de iluminación debe cumplir para proporcionar las condiciones necesarias para el confort visual son la iluminación uniforme, iluminación óptima, lo que venía diciendo anteriormente, ausencia de brillos deslumbrantes, el rebote de la luz, condiciones de contraste adecuada, colores correctos y ausencia de efectos estroboscópicos. Esto ya venimos hablando, uniforme, óptima, que no haya deslumbramiento, ya lo dijimos, condiciones de contraste adecuada, que es más o menos lo mismo que veníamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿de qué color están pintadas las paredes? ¿Sí? Es un tema, es un tema. ¿Cómo incide la luz solar? Hablando no solamente de artefactos, sino del sol. Yo fui a la oficina de un amigo, un chico que está empezando, ¿no es cierto?, su actividad como que hace propaganda, este tipo de propaganda, ¿no?, de marketing. Y de repente le digo, ¿tenés mal puesta la computadora? Digo, ¿qué haces con la computadora acá? Y no sé, mira, pero mira, o sea, le estaba dando el sol, estaba entrando a la tarde, estaba pegando en el edificio al lado, el edificio al lado era color blanco y le daba, entraba todo ese color, ¿no es cierto?, hacia la oficina de él por una ventana y la computadora al frente, la pantalla en contra de esa ventana.
eh, o mover la computadora o pones una persiana, tipo americana o algo así, ¿no? Porque no puedes tener ese contraste de luz entre lo que te entra a la tarde y lo que tenés acá adentro y encima la computadora, ¿no? El monitor en contra de la entrada de esta luz. Bueno, con esa conversación puso la cortina porque no quería mover la computadora, pero corrigió algo que realmente el contraste que estaba generando era muy grande. Y lo que tenemos que tener pintadas las oficinas o el ambiente de trabajo también es muy importante. No pintar un blanco, sino buscar pasteles o cremas, como quieran llamarle, que sea, que no te rebote, ¿no? No te genere brillo o deslumbre en caso que tengas en algún momento una entrada, porque en verano es una cosa, el sol está bien arriba, pero en invierno está más abajo y la entrada de luz a las ventanas te puede generar un contraste muy, muy grande. Los colores correctos también, porque ellos te generan esa brillo y deslumbre en función de los colores mate o los colores brillantes, ¿no? Son distintos. Y por último, y no menos importante, es justamente el efecto estroboscópico, que lo habrán visto en las viejas tubos fluorescentes, cuando empiezan a agotarse, generan ese titileo y que en en estas lámparas nuevas, ¿sí? También genera, cuando están agotándose, porque acuérdense que tiene una parte electrónica, pues, las lámparas nuevas LED, ¿no? Que están conformadas por varias lamparitas, empiezan a agotarse y empiezan a generar también esa electroscópico. Eso genera en el ojo también este movimiento y un cansancio excesivo. Entonces, hacer mantenimiento de la iluminación es muy, muy importante. Antes nosotros la lamparita incandescente se quemaba. Al cabo de un tiempo se quemaba. Entonces, ¿qué hacíamos? Sacábamos la lámpara y poníamos una nueva. Y lo hacíamos bastante seguido. También aprovechamos y limpiábamos todo el artefacto. Hoy, con estas nuevas lámparas, que duran muchísimo, resulta que siguen juntando mugre, siguen soltando el polvo, bichitos adentro, las maripositas, las polillitas, y no las sacamos nunca. Entonces, el hecho de hacer mantenimiento del artefacto en general y de la lámpara en particular, de toda esa, y en un ambiente de trabajo, la grasitud, ¿no? Como puede ser en la cocina, ¿no? También en los ambientes de trabajo, el hecho de que haya gases, ¿sí? De evaporación, por ejemplo, de las máquinas de herramientas, ¿sí? Con el refrigerante, que son solubles en agua, aceites solubles en agua, generan esos vapores, y esos vapores son grasosos y terminan allá arriba y terminan con la lámpara. Entonces, hacer el mantenimiento de toda esta luminaria también es importante y cambiar justamente esta problemática, ¿no? De lo estroboscópico. Genera un cansancio terrible en lo que es la visión del operante. Entonces ahora, bueno, pero ¿qué hago? O sea, el pregunta ahora es vamos a lo práctico, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para generar un ambiente que sea, ¿no? Adecuado para este trabajo que estoy realizando? Esta planta. Entonces, es muy simple, es como lo pueden ver acá, largo por ancho sobre altura del montaje por largo más ancho. Es muy simple la fórmula, sencilla. Y acá viene un pequeño detalle. Aquí el largo y el ancho son las dimensiones del recinto. O sea, tenemos una fábrica, ¿sí? Tenemos el galpón. En ese galpón puede haber divisiones dentro de ese mismo galpón, porque están las distintas secciones de depósito, el corte, plegado, entonces está dividido. O puede ser todo una sola
ala. Entonces, aquí el largo y el ancho son las dimensiones del recinto. Y la altura del montaje es la relación mencionada. Se expresa de forma siguiente. Que el número mínimo de puntos de medición es x más 2 al cuadrado. Que eso es lo importante. O sea, yo tengo que hacer una cuadrícula en definitiva, ¿no? Para hacer la medición. ¿Dónde voy a medir? Y está todo tabulado, está todo, tiene que tener una relación para poder hacer esa medición, ¿sí? Y hay un método, y siempre se usa el mismo método. Y a eso va esta forma. Donde x es el valor del índice local, o sea, saca este x, es el índice local. Es el valor del índice del local redondeado al entero superior, si te da un decimal. Excepto para todos los valores de índice local igual o mayores que 3, el valor de x es 4. A partir de la ecuación se obtiene el número mínimo de puntos de medición, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Sabe cuál es la cantidad mínima de mediciones que tengo que realizar dentro de un local determinado. En pocas palabras, presten atención a esta tabla. Si yo tengo 250 lux en mi punto de trabajo, yo tengo que tener en el general, cuando levanto la vista, 125. Ese es el contraste que tengo que tener, ¿sí? Si tengo 500, tiene que ser 250. Si tengo 1300, 2500, 500, 5600, y como le decía anteriormente, el campo de operación, ¿sí? El ambiente general de ese quirófano es de 700 lúmenes. Vean que no hay una relación 10.000 y acá va a ser 5.000 o 7.000, no, es así, no, porque el campo operatorio es muy chiquito, entonces no hace falta que este campo general sea más elevado. Pero fíjense, y ustedes jueguen también con lo que tienen ahí, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Sí? En general, cuánto tienen acá en la mesa de trabajo, escritorio, y cuánto tiene en lo general, ¿sí? Es algo que no se sabe. A ver, porque acuérdense que todo esto que nosotros estamos viendo, de la parte de higiene, de la parte de seguridad, pero sobre todo lo de higiene, se aplica también a lo que es la vida propia, no solamente el ámbito de trabajo, sino lo que nosotros hacemos en particular, ya sea en nuestro hogar o haciendo un deporte determinado, ¿no? No solamente de hogar, sino haciendo también deporte. ¿Cómo estamos respecto a lo que necesitamos para realizar una actividad de esparcimiento también, ¿no? Esto está entendido, ¿no? Que cuál es lo particular y cuál es lo general en cuanto a iluminación. Entonces ahora vamos al práctico, a lo que es específicamente. Y acá tenemos nuestra planta de trabajo. Entonces, acá justamente está dividido en distintas secciones, la fábrica esta, y donde, vean ustedes, tenemos ventanas, ¿sí? Y estas ventanas van a influir, porque tenemos otra ventana. Esto no tiene absolutamente nada de ventanas, totalmente cerrado. Esto va a tener una incidencia y otro va a tener otra incidencia. Entonces, cuando tenemos que hacer las mediciones, tenemos que saber también, tenemos que establecer de que las mediciones las vamos a hacer a las 10 de la mañana. Y siempre se hace a las 10 de la mañana, o a las 4 de la tarde en el segundo turno, y en el tercer turno a las 10 de la noche. Cosa que no tengamos variaciones más de que, bueno, si está nublado, está nublado, que hay tormenta, no la hagamos. La hagamos un día que esté soleado como siempre lo hacemos, y no que nos vaya a dar una variación por una cuestión climática. ¿Me entienden? Si la hacemos en verano, hacerlo siempre, o bueno, por ejemplo, en diciembre, no hace falta que sea verano, la hacemos en diciembre, o la hacemos en junio a la medición, pero siempre buscando la misma
el mismo mes, el mismo horario y la condición climática también que sea parecida entre una y otra, aunque no sea exacta, pero por lo menos que sea parecida. Entonces nosotros tenemos ahí los distintos puntos de muestreo. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver el muestreo 1, porque vamos qué es lo que significa. Entonces, en la primera, el puesto de muestreo 1, que es este que tenemos acá, que tiene ventanas ahí, nosotros vamos a analizar ese punto, que es el cual tiene 10 por 40 metros, dividido 4 metros, que es la altura a la cual está, acuérdense, la luminaria, por 10 más 40 metros. Eso da igual a 2. Entonces, el número mínimo de mediciones que tengo que tener es 2 más 2, como decía anteriormente, aplicamos la fórmula al cuadrado, o sea, 16. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Este índice para que nuestra medición tenga validez legal. Esto tiene una validez legal de 16 puntos de medición. Entonces, empiezo a medir. ¿Qué voy a buscar? Voy a dividirlo al recinto, ¿no? Y hacer las mediciones, la división, aunque sean, son aproximadas, ¿no? De alguna forma, tomar esos puntos, ¿no? Poner algún objeto entre punto y punto, y busco el centro de cada uno de esos 16 cuadrados rectángulos que me queda conformado. Y ahí vamos a tener, fíjense, que voy a tener variación. Fíjense en lo que es cerca de las ventanas y lo que es más alejado de las ventanas. 76, 85, 100. ¿Por qué 100? Y porque yo acá, justo acá, tengo esta entrada que se comunica con esto. O sea que yo acá no tengo iluminación más que la de los artefactos de ese lugar, y acá sí tengo un poco de aporte de los artefactos que estén de este lugar. Y acá voy a tener bien porque están las ventanas. Y ustedes háganlo en su propio hogar y se van a dar cuenta en la cocina, por ejemplo, cómo varía, cualquier punto, cómo varía cuando está una ventana cerca. Bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, tome todas las mediciones, pero ¿qué significa esto? Significa que luego de hacer las mediciones lo que tengo que hacer es la iluminación media que tengo es el promedio, o sea, sumo todas las cuadrículas, lo divido por los 16 y me da 121,5 lux. Esa es la media que tengo. Si yo lo graficara, ¿sí?, en forma tridimensional, me van a salir esos movimientos que la luz tiene en cada uno de los puntos, y me va a marcar rojo, verde, amarillo, blanco, porque hay mucha iluminación o hay deficiente iluminación. Lo vemos tridimensionalmente. Muy, muy, muy lindo el soft. Como te dibuja, ¿no? Como si fuera una alfombra, ¿no?, en el plano de iluminación. Entonces, vamos ahora a la ley. ¿Qué dice? Dice, como siempre, para todo lo que nosotros manejamos, los ingenieros industriales, metalúrgicos, mecánicos, electrónicos, manejamos la 35179, esa es la que nosotros siempre nos vamos a valer de esto. Entonces dice, para verificar que el valor calculado cumple con el mismo mínimo requerido por la legislación vigente, ingreso al anexo 4, que es iluminación, del decreto 35179, y en su tabla 2, que es intensidad mínima de iluminación. Está todo escrito, no hay que inventar nada, no hay que... Vamos ahí a la ley y se acabó. Se busca si existe el tipo de edificio local y tarea visual, donde toma la medición. El muestreo, cada caso es una maderera. Perdón, vamos a empezar más. Se busca si existe tipo de edificio local y tarea visual, ¿sí? Porque ahí está tabulada las distintas tareas, los distintos tipos de industrias o actividad comercial en la cual está la 351. Busco y resulta que esto es maderera, o sea, una carpintería.
Entonces voy, zona de bancos y máquinas, donde la legislación exige que el valor mínimo del servicio de iluminación es de 300 lux. 300 lux. Y el promedio de iluminación obtenida es de 121,5 lux, por lo que no cumple con la legislación vigente. ¿Está? Muy simple. Es extremadamente simple. Lo único complejo es hacer la medición, complejo en el sentido que hay que hacer, ¿no?, todas esas mediciones, las 16 mediciones en un solo local, y ver cómo está, hacer el cálculo, va a la 351, una vez que ya la tenés identificada, es muy simple, ya la tenemos, y ahí dice que exactamente hay una deficiencia, y no cumple con la legislación vigente. O sea, hay que hacer una adaptación en las luminarias, en los artefactos, en todo lo que haga, ¿sí?, para mejorar ese tipo de iluminación y hacerlo más uniforme, porque acá vemos, acá están todos, ¿no? 95, 90, 68, 76, bajísimo, y tenemos que tener 300 lux. Estamos en 68, 76, es muy bajo, 85. Tenemos realmente lugares oscuros dentro de ese recinto. Luego se procederá a verificar la uniformidad de iluminación, según lo requerido en el anexo 4 del decreto 351. Recién estábamos en el anexo, también en el anexo 4, tabla 2. Y acá estamos en el requiere el anexo 4 específicamente, en la cual, ¿sí?, me da que el valor mínimo es 68. 121,5 dio 2, me da 68, me da 60,75. Por lo tanto, 68 es más que 60,75. El resultado de la relación nos indica que la uniformidad de iluminación se ajusta a la legislación vigente, ya que 68, valor de iluminación más bajo que, es mayor que 60,75. ¿Me entienden? Esto me está dando una deficiencia en cuanto a la intensidad, pero sí resulta que tiene una uniformidad. Una uniformidad. ¿Me entienden esa diferencia o no? Sí, profe, se entiende. Se entiende lo que es una cosa con otra, ¿no? Que esta es la iluminación, acá está en deficiencia, pero el contraste está dentro de un valor, ¿no?, mínimo, pero está dentro de un valor que, entonces nosotros estamos mal por un lado en la ley, pero bien en otro aspecto. Pero de todas formas hay que trabajar sobre esto mismo, ¿no? Entonces, si vamos a ver otro más, nada más, no tiene sentido, pero quiero que vean un solo temita, haciendo los ahorros en esto. En el punto 2, el índice local está dado por 15 metros por 22 de ancho y la altura del montaje es 4 metros. Bueno, hacemos el mismo cálculo, me da 2.23, que es 3, más 2, son 25 puntos de muestreo. Son todos estos los que tengo que tener como punto de verificación. ¿Sí? Ahora bien, resulta que la media, ¿no?, me va a dar 113,44. En este caso, también me está pidiendo la luz, la ley, ¿no?, me está pidiendo 300 lux en total. Y por lo tanto no cumple tampoco. O sea, legalmente estamos mal, y vamos a tener que trabajar en ese aspecto de iluminación. Y volvemos a hacer el otro cálculo y resulta que me da, el resultado de la relación nos indica que la uniformidad de la iluminación se ajusta a la legislación vigente, ya que 76, el valor de iluminación más bajo, es mayor que 56, que es lo que me está pidiendo la ley para este tipo, ¿no?, donde se encuentra que es madera, carpintería, zona de bancos y máquinas, donde exige que el mínimo servicio de iluminación sean 300 lux, ¿sí? Entonces, fíjense lo preciso que es la ley con respecto a esto, ¿sí? Zona de bancos y máquinas,
es otra zona, y la ley también ve esa zona y te da los valores que vos necesitas. Y así sucesivamente, cada uno de estos, de las distintas zonas, ¿sí? De las distintas zonas donde estábamos haciendo las mediciones de esta empresa, ¿sí? Bien, ahora, seguimos con otro punto 5, medición, el punto 6, etcétera, etcétera. Después, si lo quieren ver. Bien, y después dice, ahora se debe realizar la medición en horas de noche para que la medición sea representativa de lo que ocurre en el establecimiento y completar el protocolo de uso obligatorio según la resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo número 84/2012. Entonces, una vez que hice todo diurnamente, después tengo que hacerlo nocturnamente, ¿sí? Es aconsejable que hacerlo a la mañana, si hay turno a la tarde, hacerlo a la tarde, y el turno a noche, esto siempre y cuando se realice trabajo de noche, si no, por supuesto que no, pero necesitamos hacer siempre las mediciones en el mismo horario, en los distintos turnos de trabajo, y ahí hacer la verificación de los datos de la empresa. Y acá viene, por eso acá simplemente este es un reporte. Este es un reporte, ¿no? Donde dice qué se hace el ingeniero laboralista o el especialista laboral para que ustedes tengan como comprobante legal. Y tenemos razón social, dirección, bla, bla. Dice, producción, horarios, turno habitual de trabajo, producción de 3 turnos de 8 horas, cada uno 6 a 14, 14 a 20, 20 a 6, y administración un turno de 8, de 9 a 17 horas. Entonces están los datos correspondientes a los turnos con los cuales se trabaja. Porque si el especialista no pone nocturno, es que realmente no se trabaja de noche, entonces no hace falta esa medición. Lo que le decía, el instrumento con el cual se va a hacer la medición tiene que estar fecha de calibración de instrumento utilizado en la medición. No puede estar vencido. El instrumento tiene que estar calibrado y normalmente los instrumentos se calibran cada año, 6 meses, lo que establezca el fabricante de ese instrumento, que hay que fijarse por internet si lo que dice el fabricante de ese instrumento y corroborarlo con lo que pone. La metodología utilizada en la medición se utilizó el método de la grilla o cuadrícula. Fecha de la medición, hora de inicio 15 horas, hora de finalización 22:30. Se hizo a la tarde y se hizo a la noche. Dice, durante la medición efectuada a las 15 horas, las condiciones atmosféricas eran las siguientes. Despejado, temperatura 19 grados, visibilidad 10 kilómetros. Y durante las mediciones efectuadas a las 21 horas, las condiciones atmosféricas eran las siguientes. Despejado, temperatura 10 grados, visibilidad 10 kilómetros. Bueno, tiene que estar el aspecto atmosférico presente porque hace a la variación de la medición. Y va a hacer a que si nosotros entremos o no dentro de la legislación vigente. La empresa se encuentra trabajando a un 85% aproximadamente de su capacidad desde hace un año, por lo que se toma que son las condiciones habituales de trabajo. La medición se realizó en 2 horarios distintos, teniendo en cuenta los turnos de trabajo que posee el establecimiento, para obtener una verdadera situación del nivel de iluminación de la empresa. Entonces, describe, ¿no?, cómo la empresa está trabajando habitualmente frente a esta medición determinada. El ruido va a pasar lo mismo. Si bien la condición atmosférica no es incidente en ruido,
pero sí esta condición de cómo está trabajando la empresa, porque lógicamente si hay menos personal, por X causa un sábado, trabaja la mitad del personal o el 10%, y lógicamente varía la condición atmosférica del ruido interior dentro de la fábrica. Esta es la condición de información de lo que usted tiene que pedir y cómo tiene que pedirlo, y si se lo entrega a alguien, sabe que está faltando información o hay que hacerlo de otra forma. Y esta tabla es también importante verla en este sentido. Lo que te va a entregar, lo que va a entregar esta persona que va a hacer la medición es esto, ¿no? Los horarios de medición que se realizaron, ¿sí? En la cual producción, punto de muestreo 1, punto de muestreo 2, 3, 4, 5 y 6, que es lo que vimos anteriormente, y decir, bueno, en producción, sector producción, ¿qué tiene ese sector producción? Corte lijado, tipo de iluminación natural, artificial o mixta. ¿Se acuerdan que entraba luz por las ventanas? Tipo de fuente luminosa, descarga. ¿Sí? Iluminación general, lo que decía, general. Es general, no es localizada en el puesto de trabajo, sino que tiene iluminación solamente a altura de techo. El valor de la uniformidad es 68 y lo que pide como mínimo la ley es 60,75. Esto para saber si estamos dentro de una uniformidad o no. El valor medio de lux, 121,5. Valor requerido legalmente, 300. Entonces, cuando a ustedes le entregan este informe, y van a decir, wow, qué mal que estoy, y empieza su tarea de gestión de cómo hacer para que su local, hablando de la planta, ¿no? Pero su local en general entre dentro de la legislación y no tener problemas, tantos legales, ¿sí? Como problemas a nivel de producción, porque la persona que está en un ambiente de trabajo no bueno, para decirlo de alguna forma, va a generar una menor productividad, ¿sí? Entonces, esto está todo estudiado, no es que sea que alguien dijo que debía ser así, simplemente esto está todo estudiado, ¿no? La parte psíquica y física está estudiada, de cuál es la mejor manera para que la persona se sienta cómoda dentro del ambiente de trabajo. Y ustedes también, no solamente eso. Cuando hicimos el cambio de luminarias, porque debía hacer certificación ISO en una planta, resulta que después que terminamos de hacer el cambio de luminaria, había esa tubo fluorescente de hace 50 años. Bueno, nos llama el gerente, no, el gerente, el dueño, ¿no? Y nos lleva así un primer piso que había, y dice, sí, ¿qué pasa? No, digo, mira, dice, mira. Digo, ¿qué? Veo el portón del fondo. No se veía, era una penumbra total lo que era esa pequeña metalúrgica, ¿no? Donde cada torno y cada máquina estaba iluminada, pero con un artefacto tubo fluorescente, y en general eran unas luces puestas hacia al azar donde quiso ponerla el electricista, y con lámparas que no eran adecuadas para eso. Había que bajar el techo de iluminación, bajar y hacer una acción más uniforme y sacar todos esos tubos fluorescentes, que es un desastre. En la planta de Renault se sacaron, pero no sé, 200, 250 tubos fluorescentes, artefactos tubos fluorescentes, sacó todo, que era un techo, y se colocó todo artefactos nuevos. Pero esto es lo que ustedes necesitan como gestión dentro de una planta determinada. Este informe, acá, para saber cuál es su situación con respecto a. Acá, por ejemplo, dice oficina de administración. Oficina de administración a las 21:30 horas, artificial, descarga general, y acá tenemos un contraste. Fíjense lo que es contraste, 400 contra 260, o sea, demasiado. Y si vamos acá, el valor medio 520.
520, o sea, hay un exceso, ¿sí? Y 300, que es lo que te pide la ley, si en el anexo 4, es 300 a 750 en función de el tipo de trabajo que esté haciendo. Pero resulta que tenemos 521 contraste. El contraste está mal. Ahí está mal el tema, y la cual hay que ajustarlo a eso, ¿no? Baños y vestuarios, como siempre. El baño y el vestuario, fíjense, y depósito. Fíjense que depósito pide 100 lux, pero que 100 lux que sean uniformes y 100 lux que no generen sombras, ¿no? Una cosa es que haya poca iluminación y otra cosa es que generen sombras, o sea, puntos oscuros, en la cual no se perciba. Lo que tiene que percibir la persona es el sendero por el cual está caminando y que pueda observar los objetos que pueda haber en el piso. En cambio, si tengo penumbras o puntos oscuros, justamente es un causante de accidentes. Bueno, acá lo mismo que decía anteriormente. En la oficina, fíjense que acá hay un detalle, me he olvidado. En la oficina de administración no se realizó medición nocturna, dado que en esta área solo realiza un turno de trabajo, Entonces también está especificado que en la oficina se hace una sola medición. Bien, entonces se observa que en todo el establecimiento los valores de la uniformidad de iluminación es la correcta. En el sector producción, en la sección de corte y lijado, los valores medidos de iluminación no cumplen con lo requerido legalmente y se observan problemas de deslumbramientos en la oficina de administración, lo que decía Ray. Hay un deslumbramiento. Se recomienda a la empresa, siempre van a recibir el informe con algo, es como los médicos mismos, ¿no? Después te dice, se recomienda que haga dieta, se recomienda el consumo de sal. Bueno, acá es lo mismo. Se recomienda a la empresa cambiar las lámparas quemadas y agotadas, ¿no? El mantenimiento, que el mantenimiento lleve un informe de cuándo se realizaron el cambio de lámparas. En las LEDs hay un agotamiento justamente debido a esa estroboscópica, se genera porque la corriente eléctrica no es estable. Hay muchos lugares donde la calidad de la energía eléctrica no es buena, no es aceptable, ¿sí? Genera problemas tanto en los controles numéricos, las máquinas, el control numérico, en la parte electrónica, ¿no? Es como si tuviera la computadora, pero en estas tiene unas sensibilidades mayores debido al gran consumo que tiene de energía. Entonces, ese titileo que genera la corriente eléctrica genera un agotamiento mucho más rápido en algunas ¿cómo se llama? Lámparas LED. Otra por nueva, si efectúa un nuevo reglamento para verificar que se cumpla con la legislación vigente, además poner en marcha un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las luminarias que incluyan también la limpieza de la misma, lo que decía, mantenimiento, ¿sí? Mantenimiento, no dejarlas allá solas y que de repente baje la calidad de luz. El problema del ser humano es que se va acostumbrando, ¿no?, a esos cambios, ¿sí? Y de repente cuando hace el cambio de luces, de decir, mira cómo estábamos acostumbrados a otra cosa y ahora mira cómo se ve mejor, cómo estamos mejor iluminados. Y bueno, es justamente parte del ser humano que se va acostumbrando a esas cuestiones deficientes. Bueno, acá simplemente una reseña de si realiza el mantenimiento preventivo, si hay un programa de limpieza, verifica que la distribución y orientación de las luminarias sea la adecuada, verifica en forma periódica el buen funcionamiento del sistema de iluminación de emergencia. Bueno, eso es otro tema de seguridad.
evitar el desdoblamiento directo reflejado, controlar si existen dificultades para la percepción visual, observar que la sombra y los contrastes sean los adecuados, que los colores que se emplean sean los adecuados para la identificación de los objetos, ¿no? Entonces, tener, por ejemplo, que si la cañería roja, que es la red de incendio, sigue siendo roja, ¿no? Porque eso se ensucia y termina siendo un color gris, ahí que vemos, ¿no? Y se confunde con otro tipo de, o tengo que pasar un trapito de vez en cuando, haciendo una limpieza como en nuestros hogares, ¿no? De todo lo que es también, lo que reseñe color y que tenga una importancia determinada. Bueno, factor a tener en cuenta también, luxómetro, prácticamente la totalidad de los fabricantes de instrumentos indica una calibración, como les decía, ¿ya? Y con la corrección del LED y coseno, instrumento debe ubicarse de modo que registre la iluminación que interesa, medir. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá tienen para leer después una serie de consideraciones. ¿Alguna pregunta? ¿Varían, profe, las mediciones cuando la luz era blanca o así tipo amarilla? Sí, varía. Sí, varía. Todo varía, ¿eh? Todo te hace variar. El tipo de iluminación, de luminaria, el tipo de artefacto, todo hace variar en un grado, pero te lo hace variar. No es lo mismo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? ¿Eso, profe, a las empresas se le hacen multas o tienen, o sea, quién regula todo eso, el tema de las luces? La Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Esa es la que regula. Entonces, ¿cuál es siempre tengan en cuenta algo. Primero que ustedes, yo se lo digo como que ustedes ya son ingenieros, ¿no es cierto? Por lo tanto, un archivo. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes tienen que manejarse con la ley. O sea, por más que ustedes sean ingenieros, te voy aconsejando de que se manejen con la ley. Y la ley dice que ustedes, al tema de iluminación, hay que llevarle el apunte. Simplemente, ¿no? Hay que trabajar con este tipo de problemática que tenemos, porque si llega a haber una denuncia, las consecuencias le van a pagar la empresa en sí. Y a ustedes lo pueden medir justamente por el grado de juicios que pueden llegar a tener. Y después perderlo, peor todavía. Por eso todas estas cosas son importantes porque son de gestión, ¿no? Y gestión como ingeniero y que están a cargo de algo, de una planta, de un sector, lo que sea. Entonces tienen que conocer esto, cómo están legalmente para estar protegidos, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, proteger la salud de las personas, ¿sí? Proteger la situación psicológica del entorno que ustedes están manejando, o sea, de todo el personal que están manejando. Entonces, son cuestiones que hay que prestarle atención porque van a ser mirados, juzgados, bueno, pueden perder su trabajo por no tener esto en claro, o bien, ya sea que tienen que hacer alguna mejora o no, talento también de la mejora continua de los procesos, ¿no? No sé si me llegan a entender el mensaje. Sí, profe, queda claro la importancia de ver bien todo el tema legal. Es muy importante y cada vez más, cada vez más, cada vez más. Esto no ha tocado fondo ni cerca, ¿no? Entonces, y los problemas judiciales se van agudizando. Hay
¿se acuerdan tantos que se ha hablado de la industria del juicio, ¿no? Los abogados corren ambulancias, ¿no? Lo vemos con los accidentes que hay de tránsito, que aparece el abogado, no sé de dónde aparece, pero aparece el abogado realmente, ¿no? Justamente están alerta del movimiento de la ambulancia y alguien que les dice del hospital o de la clínica, hay acá un accidentado y está el abogado ahí, ¿no? En esto pasa lo mismo, ¿no? La industria del juicio está a la orden del día y se intensificó allá por el 2014, 2013, se intensificaron esta industria hasta tal punto que la superintendencia tuvo que poner ciertos topes. Ya había excesos, eso lo podremos hablar en otro momento, pero hubo excesos y empezó a poner ciertos topes, ¿no? Porque ya estaba peligraron y cerraron industrias debido a la cantidad de juicios. ¿Tendrás razón o no? Pero ya hubo un exceso. Hubo un exceso y terminó cerrando industria por la cantidad de juicios que tenían laborales, ¿sí? Vuelvo a repetir, tendrán su argumento a favor para hacer el juicio, pero ya se había transformado en algo ya que era imposible pagar, porque ya no había forma, ¿no? Entonces, por eso, justamente la superintendencia fue la que empezó a regular y a poner topes de magnitudes de juicio, ¿sí? Y cantidades de juicio. Bueno, es todo para el bien de ustedes, no solamente para que su vida también sea más, su vida de trabajo, no sea más placentera, sino que evitar problemas y dolores de cabeza. Y por último, para hacerlo bien cortitas, tenemos los colores, ¿no? Cañerías que hay que conocer en tu instalación industrial, que la cañería de color verde es agua fría, la cañería de color verde con franjas naranjas es agua caliente, la cañería de color azul es aire comprimido, la cañería de color negro es vacío, es electricidad, perdón, la de marrón es vacío, ¿sí? Cañería de color gris, productos inofensivos, ¿sí? El color gris con franja naranja es de productos peligrosos. Y los colores de las máquinas, paredes y pisos, ¿sí? Son los colores de seguridad a utilizar, son amarillos, o sea, cuando ustedes vayan a hacer mantenimiento de una planta o están instalando una planta, deben conocer estos colores que se usan. Por ejemplo, los colores de seguridad a utilizarse son el amarillo, el naranja, verde, rojo, azul, blanco, negro o gris y violeta, que normalmente los pisos, por ejemplo, son grises, ¿sí? De acá esto, hay varios colores, ¿no? Decir, bueno, pero al final, ¿qué color? Bueno, el tema es que en estos colores, cuando hay lugares donde haya que plantear una seguridad determinada para un sector, un lugar de la planta, lo que sea, ver cuáles son los contrastes, ¿sí? Que tengo. Entonces no ajustarse a un color, por eso esto da varios colores, no toda la inmensa cantidad de colores, pero sí te da varios a elegir. Y esos varios elegir es por ver el contraste, porque una vez vos tenés las máquinas pintadas de un color y no vas a poner naranja si las máquinas son un color amarillento, ¿no? Ni siquiera naranja, sino amarillento. Entonces, buscar otro color, como puede ser el verde, y que tenés de contraste una máquina color naranja, ¿no? A eso se refiere con que cuál es el color que vas a usar. Normalmente el piso es color gris, un gris plomo, un gris topo, por ahí anda, ¿no? Colores amarillos y negros se utilizan en combinación para indicar lugares que deben resaltar un conjunto de prevención contra posibles golpes, caídas, tropiezos, obstáculos a la altura de la cabeza, obstáculos verticales, desniveles, ¿no? Entonces, pintar de esos colores las escaleras o las plataformas que son con desniveles, por ejemplo, ¿no? Color naranja se utiliza para indicar riesgo de máquinas o instalación en general,
que presenten un riesgo a fin de prevenir cortaduras, desgarro, quemadura, descarga eléctrica. Fíjense que acá es bastante que el accidente tiene cierta gravedad. El color naranja se acerca al color rojo de peligro, ¿no? Entonces, el color naranja tiene muy buen contraste con otros colores, por eso se utiliza mucho. Incluso, fíjense que la ropa de trabajo de ciertas riesgos son de color naranja o un amarillo, ¿no? Porque hacen buen contraste con muchos colores de fondo, para identificarlos rápidamente, que incluso los rescatistas usan ese tipo de color justamente para que sus compañeros lo identifiquen rápidamente en caso de estar trabajando en zonas de algún desastre que haya habido, ¿no? Los trabajadores, profe, de la ruta también. Que son claro. Bueno, en la ruta, justamente, ¿por qué tener de fondo? Tener un paisaje, y ese paisaje, ¿no? Tiene muchos contrastes, o sea, muchos colores, ¿no? Que varían incluso en la misma, varían del año, ¿no? Verano, invierno, otoño, primavera. Entonces, el color naranja es el que más se adapta a todos esos contrastes que puedes tener de fondo y que la persona sea identificable, ¿no? Al levantar la vista y ver que hay una persona en ese lugar. O sea, está todo estudiado, a eso es lo que me refiero, ¿no? El color rojo, bueno, todo lo que sea red de incendio, extintores, hidrantes, rociadores, carreteres, balde, nicho, o sea, todo lo que sea rojo es directamente asociado a lo que es incendio, prevención del incendio. Blanco, gris o negro, señalamiento de caminos para tránsito de vehículos, peatones, flecha de sentido de circulación, ¿no? Demarcación de pasillos, área destinada al almacenamiento de materiales, estivas, etc. Color violeta, habitaciones o áreas dentro o fuera del edificio donde se guarden, manipulen materiales radioactivos o que hayan sido contaminados por estos. Es raro, no lo vamos a ver, pero bueno, sabemos que violeta, ¿no? Es para este tipo de productos. Bueno, y ahí terminamos el tema color, que es simplemente informativo a la hora de hacer un mantenimiento, consultar, ¿sí?, la ley con respecto a qué se debe identificar, cómo se debe identificar. Normas IRAN tiene todo, cómo deben pintarse, el ancho de la franja, el largo, el alto, lo que sea, está todo en tabla y lo pueden verificar y hacerlo según la legislación o según la norma IRAN X que sea específico para este tema de incendio. Tiene todo específico para eso. Entonces adaptan todas las instalaciones, queda hermoso, queda bonito y queda todo identificable, y ante una emergencia, porque siempre hay que pensar en una catástrofe, algo súbito, ¿no?, que de repente aparece y bueno, puede salvar vidas el hecho de tener todo bien demarcado y que las personas transiten por un lugar, las montacargas transiten por el otro, que los matafuegos estén muy bien ubicados, que todo esté pintado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí terminamos con el tema. Espero que les haya gustado, por lo menos que sea interesante para que ustedes no tengan problemas, repito, legales. Yo estuve, por eso insisto mucho en esto, yo estuve trabajando con fiscales. Los fiscales hacen una sola pregunta y esa pregunta va a ser la que va a marcar el antes y el después para que ustedes tengan una culpabilidad o no, ¿sí? Y la pregunta que hacen los fiscales es una muy simple. Dicen, ¿y usted qué hizo? ¿Qué significa esa pregunta? Le pregunto a ustedes. No sé si tendrán a un padre que sea fiscal o juez, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué medidas se tomaron para prevenir el accidente?
¿Usted qué hizo? ¿No? El antes del accidente, no el después del accidente. Después ya está. Ya el tipo está muerto, está ahí tirado. Bueno, viene la ambulancia, se cargan, vale. O policía fiscal, policía. Se me fue el nombre. Forense. No, sí, pero tiene un nombre. Bueno, policía judicial, creo que es policía judicial. Tiene una ambulancia totalmente cerrada, cuadrada, ¿no? Está refrigerada para llevar la persona fallecida. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿usted qué hizo? No, acá está, acá dice las mediciones, acá está las mediciones, hice esto en función de la norma IRA, hice esto, controle esto, bueno, todo lo que ustedes tengan escrito, no hablado, escrito, ¿sí? Va a servir, si no, no va a servir. Y más cuando, que el caso que me pasó, uno de los casos que me pasó a mí, que había una denuncia de padres, ¿no? Frente a un colegio. Bueno, me llamaron para intervenir en ese tema y está el maldito, bendito Google. Maldito y bendito Google. Maldito porque había un montón de madres que se habían llevado un alto así, ¿no? Así, te juro, de información que habían bajado de Google. Ahora, el caso mío, estudié 6 años, porque nosotros tenemos ingeniería de 6 años, estudié ingeniería ambiental, soy especialista en medio ambiente, en higiene y seguridad, y resulta que ellas sabían más que yo. Al lado mío había un doctor en física, y ellos sabían más que yo porque habían sacado la información de Google, ¿no? No quiero menospreciar a nadie, pero lamentablemente uno se siente un tonto, tarado de haber estudiado tanto para después que uno hable, explique científicamente una situación y resulta que nah, saben más estas madres, porque eran todas madres, no había padres, estas madres saben más porque habían bajado información de Google. Dice llanamente, se llamó al INTI en Buenos Aires, vino con el aparato, hicieron la medición y sacaron el informe. Y con ese informe escrito se presentó a los fiscales y se determinó X tema. Bueno, después vamos a hablar de ese tema en otra oportunidad porque va a ser parte de la información. Pero bueno, esa es la situación, ¿no? Por eso hay que saberse defender frente a estas condiciones, ¿no? Que uno pueda presentar. Laboralmente una catástrofe, un accidente, una situación determinada, y el fiscal va a venir a decir, ¿y usted qué hizo? Y yo hice esto, y no hice nada. ¿Qué mediciones tiene? No, que hace mucho que no hacemos mediciones. Pero usted tiene legalmente, dice que tiene que hacerlo cada 6 meses, sí, pero nos olvidamos, no tenemos plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, viene justamente esa problemática que va a ser difícil salir. Mientras uno tiene todo en papel y según lo que dice la ley, no va a tener problema en defender siempre una situación determinada, sobre todo si hay muertes o lesiones graves, ¿no? Lesiones graves. Acuérdense que las lesiones van de 1 a 10 días, tiene una gravedad en cuanto a la falta del personal. O sea, si la RT le dice, tienes que estar 3 días en tu casa, bueno, no hay tanto problema. 7 días y si pasan los 10 días es porque realmente ya el tema pasó a grave, ¿no? Tanto económica como la problemática en sí del accidente, ¿no? Nosotros lo dividimos así un poco, ¿no? Hasta 3 días, bueno, no hay tanto problema. Pasando los 3 días ya la cosa está difícil y se puede agravar más todavía. No solamente para la persona, sino también la producción.
¿no? Los problemas que te genera después en la producción. Bueno, tenemos tiempo para hablar también de estos temas así que me han pasado y que, bueno, los puedo transmitir a medida que estamos dando el curso. Bueno, Profe, sí, diga, ¿qué tal, profe? Muy buenas tardes. ¿cómo le va? Le hago una consulta sobre el trabajo práctico. Disculpe lo desorientado que estoy. ¿Usted subió los videos y las consignas a la UVE? ¿O dónde puedo encontrar? Porque era referente a los videos, a los 5 casos Sí. de... Ajá. ¿Por qué no se lo subió el video? Está en autogestión, profe, como mensaje de autogestión. Claro, ahí lo subí, sí, no, yo estaba dudando. Bien, bien, bien. No, mala mía, por eso estaba desorientado. No, me hiciste dudar de repente. Creo que lo subí en misma noche y lo subí a todo. Así que, pero cualquier duda que tengan sobre el trabajo, me avisa. ¿Sí? Les doy más información, lo que necesiten, ¿no? Acuérdense siempre de ver la cuestión del accidente, verla objetivamente y no subjetivamente, ¿no? Son dos consideraciones distintas en cuanto a ver por qué se produjo el accidente y cómo deberían, ¿no? Minimizar la posibilidad de que vuelva a ocurrir de nuevo. Minimizar. No siempre se puede evitar porque el montacarga siempre va a estar trabajando, el agua caliente siempre va a estar dentro de una cocina, ¿sí? La soldadura siempre va a estar en una construcción o en una fábrica, o sea, siempre va a estar, los riesgos tan presentes. El tema es cómo minimizamos esa posibilidad de que se vaya a producir nuevamente un accidente, ¿sí? Perfecto, profe. Porque si no, tendríamos que cerrar toda la fábrica, tenemos que cerrarla, todas las construcciones tenemos que cerrarla, toda actividad humana tenemos que cerrarla, no tenemos que salir ni a la calle porque los riesgos están presentes. El tema es cómo vamos a hacer si yo subo el auto y pongo y salgo a 150 y la posibilidad es muy alta. Ahora si salgo tranquilo a 60, 80 dentro de una velocidad normal de la ciudad, y en la ruta me mantengo en los 110, 120, los conductores, los pilotos de Fórmula 1 siempre lo dijeron, arriba de 120, todo vehículo se puede transformar en incontrolable, ellos lo dicen, entonces quiere decir que es algo de verdad de haber. Entonces, si yo me mantengo dentro de esos límites, bueno, voy a minimizar la posibilidad de accidente. No quiere decir que no vaya a ocurrir, simplemente minimizo. ¿Estamos? Sí, Bueno, profe. chicos, Gracias, profe, muy amable. gracias a ustedes por estar Profe, una presentes. consulta. Dime, ¿Cuál es su mail para consultar cualquier cosa por el TP? ahí te lo coloco. Perfecto. Lo coloco si no hay. Por ahí me da no sé qué escribir este mail porque es .com solo, ni siquiera existía el AR en el momento que lo creé. eduardogarro@yahoo.com. ¿Estamos? Sí, muchas gracias, profe. Y cualquier consulta me la hacen, no tengo ningún problema. Y si necesitan más información, lo mismo. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos. Buenas noches, que la pasen bien. Gracias.